Regresamos aquí en la oscuridad y hemos estado hablando del libro del Apocalipsis. Empezamos a definir la palabra Apocalipsis, la palabra profecía, totalmente mal entendida en mucha parte de la población, y es lo que queríamos, pues de mi parte, seguir platicando, porque para mí es lo más importante entender cómo a través de algunas interpretaciones, a veces una mala traducción, o alguien, digamos, que agarra el libro y dice, toma una parte del Apocalipsis y arranca una profecía, o arranca totalmente una campaña, una fantasía, y la lleva masivamente, ¿no? Sí. Y me gustaría entender eso y cómo se refleja totalmente lo que estamos hablando, es una modernidad. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo hacemos parte de nosotros este libro? Ya. Según la hermenéutica, hay que comenzar con la interpretación más probable, más convincente del documento histórico. Eso sería lo que Juan comunicaba a los fieles de las 7 congregaciones que pastoreaba. De ese mensaje encontramos el mensaje del mensaje para hoy, como el ejemplo que cité, que entre muchos, el embargo. Claro. Esa es la marca de la bestia. Ahora, Juan era pastor, se presenta como pastor, conocía y amaba profundamente a sus 7 congregaciones. Yo creo que lloraba por las desviaciones de ellos. Y el problema más grande del momento y para Juan era una nueva religión inventada por el imperio, el culto al emperador. Yo estuve en Éfeso, por ejemplo, y al final de la calle central están las ruinas de un enorme templo al emperador. Y era un ser humano y un mal ser humano, pero los adoraban. En ese templo había una estatua de Domiciano, el emperador. Se calcula 6 veces el tamaño de un ser humano, 6 veces. Uno lo ve y dice, tiene que ser un dios, mire lo grande que es. Oraban al emperador, hacían aclamaciones al emperador, sacrificios al emperador, himnos al emperador. Uno de los detalles más difíciles para ellos, cristianos en esa situación, hacían procesiones por las calles de la ciudad con una imagen más pequeña del emperador, y la gente tenía altares domésticos, mini altares, existen centenares en los museos, y al pasar la procesión, tal vez el cumpleaños del emperador o una victoria en guerra, entonces al pasar la imagen, la gente se arrodillaba, adoraba, César es Dios, César es Salvador del mundo, decían. ¿Y qué va a ser un cristiano? En eso y en muchas cosas. De eso del templo, si ven que yo siempre paso al lado de ese templo y nunca entro, van a tenerme por antipatriótico, subversivo y fascineroso. Claro. Y si no me arrodillo y no pongo mi altarcito, pues que los vecinos van a tenerme también como rebelde. El imperio romano comenzaba a desintegrarse y su táctica principal para mantenerse unificado era la religión del imperio. Y eso no quedó en el primer siglo. El imperio tiene su religión hoy. Claro. Hay 3 características de la gran bestia, que es el imperio romano. 7 cabezas son 7 montes, apodo de Roma. Si yo digo en esta ciudad de las 7 voy colinas, para 7 montes, voy para Roma. Y no está tan escondido que digamos. Y el festival anual de la fundación de la ciudad de Roma se llamaba el Festival de los 7 Montes. La bestia realmente tenía 3 características. Uno, poder totalitario, económico, político, social, ideológico, militar sobre todo. Juan lo denuncia.
Segundo, deificación de su sistema, idolatría política, ¿verdad? Y tercero, persecución y muerte a los que no estén de acuerdo, los que no adoren a la bestia. Y diríamos, eso no pasa hoy. Yo digo que pasa. Y les voy a escribir un artículo, el lenguaje religioso de George W. Bush. Y con toda humildad digo que el artículo se hizo un poco famoso, se tradujo en los Estados Unidos y se circuló. Y oigan el lenguaje de Bush. El día del ataque a las Torres Gemelas, Bush dice, la luz en las tinieblas resplandece. La luz son los Estados Unidos. Exacto. Y las tinieblas, eso es el Islam. No prevalecerán contra ella. Es idolatría. Peor todavía, al año de esta tragedia, en un discurso a las dos cámaras del Congreso, se permite decir, tenemos problemas, pero sabemos que hay poder sin igual poder en la bondad y optimismo del pueblo americano. Eso es un himno cristiano. El himno dice, hay poder sin igual poder en la sangre del Cordero de Dios, el tema del Apocalipsis. Él dijo en la bondad. Y una serie de citas y declaraciones directamente del blog de la Casa Blanca que son idolatría. Cuando una persona identifica incondicionalmente su propio sistema social y político con el reino de Dios, ya es idolatría. Eso lo vimos, no lo vimos personalmente, pero se ha visto en la historia en Roma. Se ha visto en Alemania, con Hitler se vio mucho. Napoleón también llevaba ese tipo de sistema. Y es algo que llamaba su imperio el reino de los 1000 años. Era milenialista. Exactamente. Tomó eso de Apocalipsis. ¿Por qué 1000 años? Por Apocalipsis. Hitler era un milenialista. Sí, y justamente si en otros programas lo habíamos estado mencionando, todas estas, lo podemos llamar curiosidades, si lo podemos llamar de este nombre, pero para mí serían como llamados de alerta. El que en este momento una nación con tanto poder y que esté manipulando a la sociedad de esa manera para hacerlos creer, como nos dice el doctor, que son los salvadores, que van a ser, digamos, la nueva fe, los únicos que hay que seguir para idolatrar, para poder liberarnos de esto. Creo que sí es como un llamado de atención lo que estamos viendo a través de esto, que es el libro, porque hay mucho conocimiento y mucho que podemos entender, que el pueblo está siendo, digamos, adormilado y está siendo sedado a través de palabras, como nos comentaba el doctor, de los líderes que están buscando, digamos, poder totalitario, ¿no? A mí me comentaba en el colegio, yo soy profesor de religión, colegio Liceo del Pacto, una muchacha, Daniela, me decía, profe, pero ¿qué quiere decir el Apocalipsis? Cuando nos dice, mira, la prostituta, la ramera, es la iglesia, ¿verdad? Entonces, yo, no, esto hay que verlo un poco más, con más cuidado. Este espacio a mí me parece fascinante por eso. Voy a poner un ejemplo. Si nos ponemos a leer en la caída de Babilonia, le platicaba al doctor, que es muy curioso, porque si uno se pone a leer el 18-16 del Apocalipsis, parece que está hablando de las Torres Gemelas cuando caen. Y con esto hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque también a los que estamos viendo por televisión. Claro. Y no es así. Hay todo un contexto social, político, religioso, que Juan lee bien, ¿verdad? Que quien está leyendo el libro, esa comunidad a la que es seguidora de Jesús, responde bien, pero a nosotros no nos responde igual. Entonces me decía ella, mira Randall, mira profe, es que, ¿qué pasa? Porque el pastor me dijo esto. Y ahí donde traigo a colación lo que vos decías, ¿verdad? Y a mí me asusta, porque son iglesias de garaje. No estoy ni mitificando nada, ni desargumentando en contra de nadie, pero con eso hay que tener mucho cuidado. Porque volvemos al tema de la primera vez, que la gente no usa el libro del Apocalipsis para dar esperanza,
para dar vida, Sí. Para sino dar que temor. para dar Sí. temor. Y entonces tengo que hacer esto por temor y no tengo que hacer esto Sí. por lo que verdaderamente tengo que hacerlo, Sí. por amor y porque hay algo nuevo después de esto. Claro. Porque el Apocalipsis Esperanza. termina Hay algo- precioso, ¿verdad? Tremendo. Termina Hay- Sí. Perdón, no. Hay algo importante y es la forma como se da este libro, donde él simple y llanamente está solo, desterrado por su creencia, porque no calzaba, como decíamos ahora, en los patrones sociales, claro. desterrado en pasmos. Ahora, lo que ese ser de luz le mostró, ¿de qué época era? Estamos hablando de un Juan, tú la vez pasada nos comentaste aquí un Juan que escribía, que no sabíamos si era el mismo Juan. De hecho, la Biblia, por ahí hay documentos donde dicen que no saben cuál de los Juanes es. Y el libro tampoco dice. El libro tampoco quién dice es cuál el Juan es. apóstol, ni tiene que ser. Pero ese Juan que escribe, que no sabemos si es el evangelista, si es el bautista, que no creemos porque no se da con la época, o otro Juan. Te voy a Revelación de interrumpir aquí, Jesucristo. vamos a ir un corte y regresamos para Claro. cerrar Está bien, esta está parte, este tema de cómo es que se escribe el libro. Y para seguir ampliando este tema, vamos a un corte, continuamos con esto, estamos en la oscuridad. Enseguida se aterriza con los 4 jinetes, que ahí está la violencia, está la explotación económica, está la salud, pestilencia. Una mala traducción o alguien, digamos, que agarra el libro y dice, toma una parte del Apocalipsis y arranca una profecía o arranca totalmente una campaña, fantasía. una fantasía y la lleva masivamente, ¿no? Sí. Y me gustaría entender eso y cómo se refleja totalmente lo que estamos hablando, es una modernidad. Regresamos aquí en la oscuridad y hemos estado hablando del libro del Apocalipsis. Empezamos a definir la palabra Apocalipsis, la Sí. palabra profecía, Sí. totalmente mal entendida en Sí. en mucha parte de la población. Y es lo que queríamos, pues de mi parte, seguir platicando, porque para mí es lo más importante entender cómo a través de algunas interpretaciones, a veces una mal... que pastoreaba. De ese mensaje encontramos el mensaje del mensaje para hoy, como el ejemplo que cité, que entre muchos, el embargo. Claro. Esa es la marca de la bestia. Ahora, Juan era pastor, se presenta como pastor, conocía y amaba profundamente a sus 7 congregaciones. Yo creo que... ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo hacemos parte de nosotros este libro? Ya. Según la hermenéutica, hay que comenzar con la interpretación más probable, más convincente del documento histórico. Eso sería lo que Juan comunicaba a los fieles de las 7 congregaciones y oraba por las desviaciones de ellos. Y el problema más grande del momento y para Juan era una nueva religión inventada por el imperio, el culto al emperador. Yo estuve en Éfeso, por ejemplo, y al final de la calle central están las ruinas de un enorme templo.